Estamos de regreso, esto es Seminarios Penetrando la Oscuridad, desde el 88.5 de tu FM, Radio Transformación desde Berriozábal, Chiapas, para bendecir tu vida. El eslogan de Radio Transformación es transformando tu vida y tu ciudad. Pues vamos a hablar acerca de quién es mi prójimo. Esta palabra tan sencilla aparentemente, pero bastante difícil de entender por la vieja enseñanza, es lo que nos compete el día de hoy. Quiero leer contigo el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 10, versículos del 25 en adelante. Y dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí lo que está escrito, y es muy importante reflexionar sobre la palabra. Hermano que estás escuchando, que ves esta transmisión, ¿qué te parece a ti que es el prójimo? Nos han enseñado cosas como la siguiente. Yo hubiera pedido que nos llamases por teléfono, nos pusieras un mensaje y nos dijeras tú quién es el prójimo, según la enseñanza que cada uno hemos recibido. Esta palabra prójimo no es ajena a nuestro entendimiento. Es una palabra que tenemos ahí grabada, pero que en su definición es donde erramos. Yo he escuchado cosas como la siguiente: prójimo es todos los que me rodean. También he escuchado: es el próximo, el que está cercano a mí. También he escuchado: es el que tiene necesidad. Todo esto necesariamente no es que esté mal, sino que ha sido enseñado por un sistema erróneo, de una enseñanza de tinieblas, de comparación, competencia y condenación. Porque según lo que está escrito y lo que Jesús relató, el prójimo no es cualquier persona. Ahora, hay un intérprete de la ley. A mí me llama mucho la atención que Jesús se tome tiempo para enseñarle a alguien que le quiere poner trampa. Dice la Escritura que este intérprete de la ley se acerca a Jesús con la intención de ponerlo a prueba, de ponerle trampa, tal vez de burlarse de él. Y le hace una pregunta bastante importante. En la sabiduría de la pregunta es muy importante: haciendo que yo puedo heredar el reino de Dios. Entonces Jesús le llama la atención a su identidad y dice: tú eres un escriba, tú sabes lo que dice la Escritura, ¿cómo lo lees? ¿Qué tú sabes que es necesario hacer para heredar la vida eterna? Y textualmente el escriba contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús dice, bueno, yo veo que tú lo sabes. Eso de lo que jactas, que sabes, practícalo, hazlo y vivirás. Jesús le está diciendo, lo sabes, pero no lo practicas. Lo estás conociendo, lo tienes en un asentamiento mental, pero tú no lo llevas a la práctica. Cuando Jesús le dice, hazlo y vivirás, Él deja muy en claro que el escriba no lo practica, solamente lo sabe. Yo te pregunto a ti, si lo practicas, no solamente basta con saberlo, recitarlo, sino ponerlo en práctica. O basas tu identidad en normas de conducta, porque el amor no es una norma de conducta. Tener comunicación con Dios va a traer a mi vida una identidad de servicio y de buen trato hacia los demás. El escriba dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, del corazón salen los pensamientos, con toda tu alma, de tu alma salen las reflexiones y las decisiones, con toda tu mente. La palabra mente tiene relación con el espíritu y habla de acción y obediencia, con todas tus fuerzas. Jesús dijo, lo sabes, pero no lo haces, hazlo y vivirás. Nuevamente te digo, ¿lo sabes y lo practicas? ¿O solamente cuando tú ves que una persona no hace lo que para tu parecer es correcto, juzgas y criticas? Porque esto es muy necesario que nosotros lo podamos comprender. Ahora, este intérprete de la ley, al recibir la palabra de Jesús, que le va a dar vida, él se retrae, él se pone incómodo, y él dice, ¿pero quién es mi prójimo? Porque la última parte, hablando del primer y gran mandamiento, termina diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me he puesto en reflexión y en meditación, y he dicho, bueno, ¿qué tiene que ver amar a Dios con amar al prójimo? Porque todo este primer gran mandamiento habla del amor que yo tengo para Dios. ¿Qué tiene que ver ahí el prójimo? Tiene que ver y mucho, y lo vamos a comprender en un momento. ¿Quién es mi prójimo?, le dijo él, queriendo justificarse, queriendo zafar, queriendo él cubrirse de lo que Jesús le había mostrado. Tú solamente sabes, pero no practicas, no haces lo que tú dices. Entonces Jesús se toma un tiempo y le relata esta historia tan conocida, pero tan poco entendida. Y las figuras que están escritas, como el buen samaritano, que habla del Cristo, de Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque el buen samaritano lo llevó al mesón al que había caído en manos de los ladrones, y ahí en el mesón le dio al mesonero, que es figura y tipo del Espíritu Santo, la capacidad suficiente para atender al que había caído en manos de los ladrones. Y le dijo, si gastase de más, cuando yo regrese, y Cristo regresa, yo te lo pagaré. Por eso el buen samaritano es figura del Señor Jesucristo. El mesonero, figura del Señor Espíritu Santo. Y cada una de estas situaciones nos habla de una cobertura. El mesón, este tiempo de la gracia, en donde la iglesia se desarrolla con el consuelo y el amor de Dios, y la cobertura de la iglesia, de los hermanos mayores, que traen a nuestra vida consuelo, y nos empiezan a dar enseñanza, que es alimento, y nos moldean un servicio, que es el objetivo de nuestra vida, para convertirnos nosotros mismos en ministros. Eso representa el mesón. Ahora, hay tres personalidades. El buen samaritano, que es la última, está en medio del sacerdote, y hay un levita también. El sacerdote y el levita pasan de largo, ven al que está en problemas, pero como es samaritano, no es samaritano, como es una persona que está en problemas, ellos no se acercan a él. Lo dan por muerto, pero no se acercan a ver si está muerto. No juzguemos tanto la identidad del sacerdote, la ley dice que él no puede atacar muerto. No juzguemos tanto la identidad del levita cuando él se quiere guardar para hacer su trabajo. Sin embargo, en este guardar su testimonio, la necesidad de muchos está
dejando de suplir. Y no nos convertimos en ayudadores, sino en temerosos de que nuestro testimonio se pueda corromper. Pero un samaritano, que es enemigo del pueblo judío, o el pueblo judío de los samaritanos, dice que fue movido a misericordia y que viene a él. Y no precisamente que toda la gracia o todo el premio se lo lleve el buen samaritano, porque específicamente dice la Escritura que fue movido a misericordia y que cuando lo ve, le lava las heridas con vino, les pone aceite, lo sube en su caballo y lo lleva al mesonero. Terminando Jesús el relato, le dice al intérprete de la ley: ¿quién de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Punto número 1, el que cayó en manos de los ladrones no es prójimo. Punto número 2, con la respuesta del intérprete de la ley: el que usó de misericordia con él. Entonces, no es el prójimo todos los que me rodean, porque el sacerdote no era prójimo, el levita no fue prójimo, pero fue prójimo el que lo ayudó. Así que de ahí nosotros podemos desprender por revelación quién es el prójimo. Y el prójimo es alguien tan importante, porque viene desde el mismísimo corazón de Dios para suplir tu necesidad cuando más tú en problemas estabas. No lo pediste, no lo solicitaste, apareció, no es alguien conocido y te ha ayudado. Desde el mismo corazón de Dios ha llegado esta persona. Ahora el mandamiento es: ámalo como a ti mismo. Porque a Dios yo no le puedo dar un beso, a Dios no le puedo dar un abrazo, pero amando al prójimo como a mí mismo, sabiendo que es el usado de Dios para satisfacer mi necesidad. Entonces, cuando yo estoy amándolo, procurando su bienestar, queriendo que Él esté bien, pensando cuando yo como, ya habrá comido Él, por gratitud, entonces yo estoy a tono con mi comunión con Dios. Tú puedes orar mucho, hermano, pero ser una persona que no agradece a los hombres su ayuda. Hay muchas personas que cuando estamos recibiendo ayuda, lo que decimos es: pero es gracias a Dios, no gracias a la persona. Y tenemos que modificar un poco nuestra actitud por la revelación de la palabra. Prójimo es aquella persona que me ha ayudado a mí cuando más necesidad yo tenía, y viene desde el mismísimo corazón de Dios. Y cuando yo lo amo a Él, realmente estoy reconociendo: gracias, papá Dios, por tu amor, gracias por tu poder, gracias porque te importo, y procurando el bienestar del prójimo, yo estoy cubierto. Esto es inteligencia espiritual, y contra la ingratitud humana es esta palabra. Así que, mis hermanos, hoy sabemos quién es nuestro prójimo y estamos dispuestos a recibir su llamada para poder entrar en comentarios aún más excelentes todavía. Hermanos, esto es Seminarios Penetrando la Oscuridad. Regresamos.